Doctor Víctor López Orihuela, un gusto dialogar con usted para el periodista de Cablevisión. La primera pregunta es lo que está pasando en el Congreso. No solo Rocío Torres, ahora aparecen congresistas de Fuerza Popular, de Podemos, de grupos independientes. Lo curioso que son mayormente mujeres, ¿no? Las que aparecen. La pregunta es, ¿tan mal están el Congreso, tan económicamente mal están los congresistas? ¿O hay algo que está pasando ahí? Porque ya cuando son más de tres ya la cosa es complicadísima, ¿no? Y en la historia anterior del Congreso ha habido casos parecidos. Sí, efectivamente, saludándolos cordialmente, veo que es algo deleznable, una conducta que linda con lo ilícito, por no decir que es ilícito, Ujú. por cuanto uno de los principios fundamentales es el derecho al trabajo, y el que le recorten el sueldo a uno, sí, yo creo que es una vulneración no solamente de derechos constitucionales, sino incluso de la libertad de la persona. Entonces es probable que el Congreso esté ahora metido en este tipo de problemas que, como tú bien has dicho, no es de un caso, no es de dos casos, sino son de varios casos, y que además trasciende al solo hecho del descuento de remuneraciones, sino que va un poco más allá Así es. respecto al compromiso incluso de cómo votar y por quién votar, ¿no? Ahora, doctor, esta situación del Congreso está repercutiendo también en el hecho de que ya estamos en abril del 2023, esos congresistas han entrado el año pasado, pero por Loreto no vemos leyes efectivas, solamente no es hacer un cherry al congresista Morante, es el único que ha presentado temas de los minusválidos y el tema de los TIASI, que está en debate, me parece interesante, pero después de los otros solamente se conocen visitas y algunos eventos para hablar de algunas cosas que son intrascendentes. Sí, efectivamente, Edgar, hay excepciones, y una de las excepciones podría ser el congresista Jorge Morante. Sin embargo, los otros representantes por Loreto lo único que hacen es cumplir la formalidad de la representación, la semana de Así es. representación, que en uno de los casos incluso ha sido utilizado para retirar depósitos de una cuenta muy cerca de la casa, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta las graves necesidades que tiene Loreto y que requiere que sus congresistas trabajen por su desarrollo. Obviamente eso ya tendrá que ser evaluado por la población. Ahora, cambiando de tema, vamos a un tema nacional que se conmemora 4 años del fallecimiento de Alan García. Él se suicida, pero vemos que los fiscales que diariamente salían sobre el tema, prácticamente, según la información que se maneja, hasta el momento no han encontrado pruebas tangibles de convicción, como se dice, para las acusaciones que diariamente daban por televisión, radio y periódicos. Sí, efectivamente han pasado ya un sinnúmero de días en que incluso aquellos que se pintaron como colaboradores eficaces no han sido capaces de aportar una sola prueba acerca de un acto ilícito de Alan García. Es más, hay que recordar a la población que todo este operativo de captura del presidente Alan García se dio en el contexto del cobro de unos emolumentos, unos honorarios de una fundación brasilera del orden de los $30.000, cuando ya él no era presidente de la República, por tanto no era funcionario público. Lo que sí evidenció este hecho, que fue la pérdida de vida de Alan García, fue el que nunca lo iban a ver enmarrocado, y eso es por un tema de honor y dignidad. Quienes conocimos cercanamente al presidente Alan García podemos dar fe de esta conducta permanente y siempre presente en sus actividades. Él jamás iba a permitir que hagan escarnio de su persona. Ahora bien, efectivamente han pasado 4 años de la pérdida física. Sin embargo, algo que no han podido medir sus adversarios es que la historia y el tiempo le empieza a dar la razón. No me voy a detener a expresar que son más de 150.000 obras las que permitió hacerse con el gobierno de Alan García, pero sí puedo decir que hay indicadores que demuestran que estuvo en el camino correcto. Uno es el crecimiento económico, el otro es la rebaja de los índices de pobreza y extrema pobreza,
Hay algunos indicadores mucho más específicos, como el hecho de haber comprendido a más de 6,5 millones de peruanos en el abastecimiento de agua y alcantarillado. En el caso de Lima, más de 1,4 millones. Y en fin, desterró el analfabetismo, lamentablemente indicadores que hoy se están revirtiendo. Le dio estabilidad económica, lo cual permite que incluso hasta ahora seamos una de las economías más emergentes de la región. Y todo esto ya empieza a ser reconocido incluso por adversarios. Hoy tú puedes escuchar a Antero Flores Arauz hablar de las capacidades de Alan García, puedes escuchar al propio Alan Wagner, que fue su ministro y luego fue ministro de otros gobiernos, puedes escuchar a grandes, al profesor Neira, al profesor Bendezú, pues connotados analistas de la academia que hoy sienten la enorme falta para la política peruana que representa el hecho de no tener a Alan García. Entonces, esa reivindicación histórica es la que finalmente debe ser conocida para que a la luz de sus gestiones, de sus acciones políticas, pueda ser valorada y no con el hígado o el escarnio de aquel que odia. Finalmente, el estribo, el caso de San Juan, se ha presentado una denuncia por nepotismo. Como se dice en términos criollos, esto va a terminar tarde o temprano en el jurado. Efectivamente, la solicitud de vacancia por la causal de nepotismo exige que se cumplan 3 elementos constitutivos de esta causal. La primera de ellas es que efectivamente se demuestre que hay un parentesco, pareciera que en la solicitud se ha acreditado ello, y lo pongo en condicional no porque no tenga la certeza, sino porque quiero ser cuidadoso en mis apreciaciones. La segunda, el segundo elemento para que configure esta causal es el hecho de que si efectivamente la persona o las personas contra las que se pide la vacancia están inmersos en algún tipo de nombramiento, designación o contrato para el ejercicio de funciones públicas. Y la tercera es la existencia de la voluntad y el acto formal de la existencia de un contrato. Entiendo yo que estos dos últimos elementos que configuran esta causal serán materia de análisis del Consejo Municipal y también del Jurado Nacional de Elecciones, porque creo que hasta esa etapa llegará. Ahora, en mi modesto punto de vista, y es una opinión personal que no es conclusiva porque no soy la persona ni la autoridad competente para hacerlo, me parece que el lado débil va por el hecho de demostrar la existencia de un contrato, la existencia de un nombramiento, la existencia de una designación. Porque un decreto de alcaldía que encarga el despacho de alcaldía a uno de los regidores, en este caso al primer regidor, es por imperio y mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que ante la ausencia voluntaria o involuntaria del alcalde, quien se encarga del despacho para temas políticos o administrativos es el regidor hábil. Y el primer regidor de la lista ganadora, obviamente, si no tiene impedimento, es regidor hábil. Entonces, ¿qué es más importante, la ley orgánica o la existencia de un contrato? Para mí, lo que está demostrado, y los decretos de alcaldía así lo dicen, es la ley orgánica, es la aplicación de la ley orgánica. Muy bien, doctor Víctor López Orihuela, gracias por sus declaraciones al periodista de Cablevisión. Muchas gracias.